Hi, it's so lovely to be involved in the festival. Thank you so much for having me. And I'm particularly excited to have a few minutes to share with you a little bit about myself, a little bit about my work, and some of the things I'm really excited about at the minute. First of all, let me introduce myself. My name is Jan Carson. I'm a short story writer and novelist based in East Belfast, Northern Ireland. I am mostly a magic realist, so my parents say I have an overleaping imagination, but I like to weave the fantastical into my writing. I can also dabble in realism as well, but the book I wanted to introduce you to today is my latest novel, and it's very much a magic realist text. This is The Firestarters. It was published about a year and a half ago now by Doubleday Ireland, and it was the winner of the European Prize for Literature for Ireland last year, which was absolutely wonderful. It's a novel set here in East Belfast in contemporary times over a period of the summer, which we would, in the Protestant community, we would call it marching season. So when a lot of the big Protestant parades take place, and these enormous bonfires that they use to mark and celebrate the Battle of the Boyne. It follows two different men. First of all, Sammy. Sammy's an older man. He is an ex-loyalist paramilitary, so he left the paramilitaries when he became a father himself. And now, 20 years on, he's horrified when he discovers his son Mark has actually got involved in the paramilitaries. And is not only involved, he's actually orchestrating a lot of the violence and the riots that are taking place across this particular summer. The other man that you get to meet is Jonathan, who's one of my favourite characters I think I've ever written. He's very like me. Jonathan is a shy, retiring man, and he is a GP, a family doctor. And he has an unfortunate predicament near the start of the novel where he answers a house call and is seduced by a mythical siren. And this siren leaves him 9 months later with a little baby called Sophie. And Jonathan isn't sure if Sophie's going to be a human child or turn out to be a siren. Obviously, if she's a siren, there's going to be some issues with that. So one of the themes that's explored in the novel is the use of language and how what we say can actually create violence and stir things up. And you see that in both Jonathan and Sammy's stories. The other big theme that runs through is the relationship between parents and children. So how much is a parent responsible for the actions of their child? So it's quite an interesting novel. It's dark in places. It's also shot through with lots of that kind of Irish humour. And it is about Northern Ireland and the politics and the complex history of the place, but it's a story about fathers as well. So there's a lot in it for people who just like a good read too. It's a book that every time I come back to, I'm a bit baffled by. There's parts of it I don't really entirely understand myself, and I wrote it and I still don't really know what happens at the end. So I'm happy if any of you guys read it and you work out what happens at the end, come and tell me. I thought I'd read you a couple of pages from the start. One of the things I was interested in when I wrote The Firestarters was language. In Northern Ireland, we've got a very complicated relationship with the truth. When it comes to how we tell our history, it depends who you're talking to. So there's so many different versions of what happened here. It's hard to even trust the language that we use to tell those stories. So the first page or so of the book is questioning that idea of what is there a fixed truth when it comes to Northern Ireland. It's called This is Belfast. This is Belfast. This is not Belfast. Better to avoid calling anything a spade in this city. Better to avoid names and places, dates and second names. In this city, names are like points on a map or words worked in ink. They are trying too hard to pass for the truth. In this city, truth is a circle from one side and a square from the other. It is possible to go blind staring at the shape of it. Even now, 16 years after the Troubles, it is much safer to stand back and say with conviction, "Sure, it all looks the same to me." The Troubles are over now. They told us so in the newspapers and on the television. Here we're very great with religion. We need to believe everything for ourselves. We're all about sticking the finger in and having a good hook around. We didn't believe it in the newspapers or on the television. We didn't believe it in our bones. After so many years of sitting one way, our spines had set. We will take centuries to unfold. The Troubles have only just begun. This is hardly true either.
It depends upon who you're talking to, how they're standing, and which particular day you've chosen for the chat. Those who are ignorant of our situation can look it up on Wikipedia and find there a 3,000-word overview. Further articles can be read online and in academic journals. Alternatively, a kind of history may be acquired from talking to the locals. Piecing this together will be a painstaking process, similar to forging one jigsaw puzzle from 2, or perhaps 20. The troubles is too less a word for all of this. It is a word for minor inconveniences such as overdrawn bank accounts, slow punctures, a women's time of the month. It is not a violent word. Surely we have earned ourselves a violent word, something as blunt and brutal as apartheid. Instead we have a word like scissors, which can only be said in the plural. The troubles was one monster thing. The troubles are many individual evils caught up together. Other similar words include trousers and pliers. The troubles is always written with a capital T, as if it were an event, as the Battle of Hastings is an event with a fixed beginning and end, a point on the calendar year. History will no doubt prove it is actually a verb, an action that can be done to people over and over again, like stealing. So that's the fire starters. I guess they asked me if I would respond to the theme of the festival, which is Lost Paradise this year. And I have to say, I have been thinking a lot about loss over the last wee while. It's been a strange time to be a writer, a strange time to be a human being as well. I've been here in this house in East Belfast for the last 4 months by myself. I would normally have been travelling a lot with books. I'd normally have been in, I think I was meant to be in Germany, Australia, America, Istanbul, all over the world. And in a sense, those are paradises that I'm missing the idea of travel. But the thing that really struck me when I thought about paradise and what I'm missing most is I've actually been thinking a lot about the place that I came from. I'm not from Belfast originally. I grew up outside the city, about an hour north, in a rural community, a small rural community. And a lot of my work during this particular COVID-19 period has been focusing on those rural communities and thinking about how I think about the past. Paradise can be a difficult term. It always makes it sound exotic and kind of something that you'd be desiring. But to me, there's something about the past that I grew up with that I'm starting to look at with very realistic eyes, and but also seeing things that I maybe overlooked in the past, that they were so familiar to me I didn't stop to take notice of them. So this is a book that I've returned to quite a few times over the last few weeks. It's called December Bride by Sam Hannah Bell, a very very famous Northern Irish writer. Not contemporary, it's set in the past, but it's set in a very similar rural Protestant community to the one which I grew up in. And there's so much of my story in this book, and so much that's familiar to me, and so much I took for granted and overlooked as a child, and even up until very recently. One of the things I've actually done whilst I've been in lockdown is to write up some of the stories of my grandparents. My father's parents in particular, who are passed away quite some time ago, they were atypically Northern Irish. My grandfather worked in the shipyards, my grandmother worked in a linen mill, which, if you know anything about Northern Irish history, those are the two most kind of frequently occurring jobs that Northern Irish people in the past would have done. And it was so familiar to me and so unremarkable that I never asked my granny what it was like to do that. And rereading Sam Hannah Bell and thinking about the past and thinking about kind of particularly that rural past and the things that I grew up with, I really started to see the paradise element in it. So this is a short piece I wrote for my grandmother Agnes. Your father's mother was Agnes. She came from a rural townland, all viols and phlegm to say. Her home house was a series of small boxes stacked one upon the other, a neat and God-fearing establishment with nothing in the way of show. So many weans went through that wee house, they ran out of good Protestant names to give them. So the last was called after the first, who died young of something you could cure with antibiotics now.
Your granny was a weaver of linen, no different from all the other Agneses tend and loom in Lisburn, Belfast and Portadown. She took her lunch in her hand each morning and walked a dark mile there and back. She did not see herself party to something significant, yet each morning she took the raw yarn in her hands, and though it was as old ladies' hair or horsetails caught up in knots, saw only what it could be. A handkerchief, a Sunday shirt, a finely embroidered tablecloth paling over a big house table. She lifted her shuttle and wove the future into each tangled strand, and did not stop till the mills began falling down around her. Picture your granny every day from 8 till 6, first in Ross's factory, aged 13, all the way up to the age you are now. Then later in the Phoenix, which was farther to walk, but more money. Picture her lame in the foot from a dropped shuttle. Picture her wearing her retirement watch to church, hoiking her sleeve up to show the gold of it off. Picture 10,000 women like her, spinning, weaving and stitching, leaning against mill walls smoking. Tell yourself there was nothing remarkable about your granny, and that is why you never asked. That's my grandmother Agnes. And I wanted to finish off to tell you just a little bit about my links to Spanish literature. First of all, I'm extremely excited about this. This is a Spanish translation of The Firestarters, which just came out a few weeks ago, beautifully translated by Clara Ministral. But a lot of Spanish writers have influenced me. I'm a magic realist, and there's so much of the magic realism canon was first written in Spanish, so I could ream off endless amounts of writers who have influenced me. But I wanted to tell you about a more contemporary writer I've read a lot of recently. This is Samantha Schweblin. I've read all her books which have been translated into English. This is the most recent one, with Little Eyes, with beautiful cover. Short story collection, Mouthful of Birds, which is quite disturbing but fantastic. But this is the book I'd really recommend, Fever Dream. It was published about 3 or 4 years ago in English and was shortlisted for the Man Booker International in 2017. Beautifully translated by Megan McDowell. One of the reasons I love Samantha Schweblin's work is she works very much in that kind of strange space of the uncanny. It's not quite magic realism, but it's just at the end of where the realist or the kind of believable runs out and you tip into magical. A huge influence in my early writing was Henry James, and I think in Turn of the Screw he does exactly the same thing. Makes us doubt ourselves, makes all of the hairs in the back of your neck stick up. And Samantha Schweblin is a master of doing this. The way she writes, it's such a light touch fear, but it really, really grips you. And was very, very lucky enough to get to meet her and have a glass of wine with her at Cheltenham last year. One of the benefits of being a writer and getting to go to festivals, sometimes you get to actually meet your heroes and interrogate them. And I got to ask her lots and lots of questions about how you write into that space between the real and the impossible. And I'm going to be practicing this for decades to come. I'm nowhere near as good as she is at it, but she was incredibly gracious and really, really helpful. And I've learned so much from reading her work. I guess my only sadness is that I'm not getting it to read it in the original Spanish. My Spanish is non-existent, but I can still tell she has an amazing way with words and language. So I would thoroughly recommend all of Samantha Schweblin's books, but please start with Fever Dream. I'll tell you, I read it on the beach a few summers ago, and I actually was so engrossed in it I forgot to put suntan lotion on and ended up burning my shins. So it's that good. You'll get sunburn from it. It's been lovely to be with you and tell you a little bit about myself these last few minutes. I'm looking forward to being in conversation with Clara Ministral, my translator, and I'm hoping that I'll get to meet some of you in the real world when normal life resumes, whatever that looks like. Until then, I hope you have a wonderful rest of your day and that you really enjoy the rest of the festival. Thank you so much for having me. Bye. Hola, muchos saludos a todos los que nos pueden estar viendo. Muchas gracias al Festival Isla y al Instituto Cervantes en Dublín por la invitación. Mi nombre es Matías Celedón, nací en Chile, he publicado 4 libros bien distintos entre sí.
El primero, Trama y Urdimbre, que se acaba de reeditar este año. Es un manual de corte y confección, donde una madre costurera y su hijo intentan reconstruir la historia de un abandono. El segundo es un trabajo literario que hice con timbres, con sellos, y narra el encierro de un grupo de empleados fiscales, un encierro programado con un corte de luz involucrado, y a partir de estos timbres se narra un poco lo que acontece ahí, en este confinamiento que hoy nos puede parecer bien familiar, pero que cuando fue escrito era una situación bastante anómala, lo que no quiere decir que no lo siga siendo. El tercer libro es Buscanidos, un tríptico sobre un paisaje bien arquetípico de Latinoamérica, tríptico muy personal. Y el último, que es el libro del cual les quiero hablar, que se llama El Clan Braniff, que lo tengo aquí. Salió publicado el año pasado por Weathers, mi casa editorial en Santiago, y que es una investigación material que hice a partir de un micro hallazgo en uno de mis devaneos por los mercados persas, que en general me gustan mucho. Encontré unas diapositivas, primero traído por el objeto, pero luego finalmente por el contenido del objeto, que tiene mucho que ver con el libro, que de alguna manera juega con la hipótesis de, bueno, la historia del objeto, la historia de la fotografía es distinta que la del contenido de la fotografía. Fondo, la novela, a partir de ese pie, de esa hipótesis, comienza a indagar qué es lo que contenía y quién es la persona que sacó esas fotografías, esas diapositivas, esas transparencias. Y a partir de ahí fui siguiendo un hilo que me llevó por una zona muy oscura de la historia reciente del pasado de mi país, y en particular con años que fueron muy decisivos en términos del destino final que tuvo la dictadura, y que son los años que van desde el 76 y el asesinato de la DINA en Washington del ex canciller de Allende, Orlando Letelier, hasta el principio de los años 80, en particular el momento ya en que un poco ciertos civiles y ciertas facciones de los mismos militares prevén que el contexto dictatorial en el cual ellos tenían total impunidad e inmunidad para hacer lo que quisieran, comienza a acabárseles, y de alguna manera empiezan a armar su propia huida. Parte de las investigaciones, por ejemplo, sobre el enriquecimiento ilícito de Pinochet, tienen que ver con episodios que están vinculados a estas fotografías, y que me permitieron armar una suerte de ficción documental donde, a partir de dos personajes, dos ex agentes de la DINA que estuvieron implicados tanto en el asesinato como en la operación de contrabando de droga, que es la que sostiene finalmente la narración, esta novela, a partir de ellos es cómo entramos a esta zona y a este, si bien no paraíso perdido, sí una zona oscura de nuestro pasado, en donde gran parte de los chilenos permanecíamos en un estado de inocencia, y que a medida que hemos ido conociendo la verdad hemos tenido que encarar de otro modo, expulsados de ese espacio de protección amniótica que a veces propone la historia y quieren proponer ciertas facciones de la historia. En fin, como ejercicio, como evocador y de mantener presentes ciertas cosas que el olvido tiende a borrar, es que encaré esta novela, y juntando ciertos rastros de nuestra historia reciente, armé una ficción documental. Me gustaría leer un capítulo que refiere justamente a la historia de la amistad de estos dos ex agentes, que se llama Código Postal. Bob y Bill se conocen en 1976 en el departamento exterior de la DINA. El 7 de septiembre se encuentran en Nueva York, en la pizzería Lombardis, con el capitán Armando Fernández Larios, que les entrega la misión de vigilar al agente Michael Townley desde su llegada. La importancia del golpe contra Orlando Letelier requiere precisión y suma cautela. Bob y Bill deben confirmar los reportes de Townley a Santiago a partir del seguimiento y sus observaciones. Reciben de Fernández Larios las mismas notas que él le dará días después a Townley en el aeropuerto, de manera que Bob y Bill pueden anticipar sus movimientos. Dada la política de compartimentación de la DINA, Townley desconoce que lo siguen, aunque presume que alguien va tras sus pasos. La idea crece en su mente a medida que lo acorralan. El 17 de abril de 1978, al inicio del primer interrogatorio en la cárcel de Cuántico, Townley interrumpe el relato de su llegada para intentar esclarecer la naturaleza difusa de esa sombra y corroborar el asidero de sus sospechas respecto a un hippie y un ejecutivo rubio que vio primero en las oficinas de LAN Chile y luego merodeando siempre cerca suyo al interior del aeropuerto Kennedy. En la sala,
Los interrogadores se miran mudos. No saben de qué está hablando. Ni siquiera el fiscal, Eugene Proper, quien cree haber atado todos los cabos. Los norteamericanos restan importancia a sus sospechas fingiendo que ocultan la respuesta, pero tanto Proper como Lawrence Barchella, principal pieza de la investigación por parte del FBI, son conscientes de que por accidente Townley ha abierto un nuevo flanco y en la investigación. Lo que triza el glaciar es la punta del iceberg. Esta ficción, como les contaba, surge a partir de un objeto, de un rastro que queda en el mundo concreto, y no una historia de la cual uno sigue un hilo imaginario. En ese sentido, el llamado de esta edición del Festival Isla me parece que es muy oportuno de revisitar, en el sentido que estamos en un momento donde justamente al salir iremos a encontrar los rastros de un escenario y de un mundo muy distinto al que tal vez enfrentamos antes del confinamiento. Me gusta pensar que los paraísos perdidos, más que evocarnos un lugar al cual no podremos regresar, significan instancias donde esos pasados los incorporamos y asumimos un elemento fundamental de nuestra existencia, que es la pérdida, es la finitud, es asumir que las cosas se acaban, que ciertos escenarios como la infancia, como el Edén, en el caso de lo que propone Milton en su famosísimo poema, creo que son finalmente alegorías de la pérdida de la inocencia. Y si bien son en general procesos dolorosos, son en general procesos eh, bruscos, procesos a los cuales nos vemos obligados o llevados a enfrentar, en algún punto implican un aprendizaje, nos obligan a incorporar y a refundar y a repensar las formas de vida. Muchas veces nos damos cuenta de lo que valoramos cuando no lo tenemos, y creo que en ese escenario las pérdidas y los traspasos y las pérdidas de esos paraísos que dejan de existir de alguna manera se mantienen vivos como un anhelo. Y es justamente en ese anhelo que la literatura es un gran canal, es un puente, es una forma de acceder a esos espacios, es una forma de mantenerlos vivos, de rescatar aquello que merece ser rescatado, y al mismo tiempo también de reconocer los espacios que han sido silenciados por el paso categórico del tiempo. En ese sentido a mí me gusta, es distinto, claro, la visión romántica de las ruinas o la alegoría teológica que hace Milton versus quizás el escenario en que nos encontramos hoy, donde tenemos que encarar quizás las ruinas de la modernidad, que son mucho menos románticas y hermosas, y no hablan de un escenario de magnificencia histórico, sino más bien hablan de un escenario bastante decadente y inmediato, hablan de un sistema que tal vez ha colapsado, hablan justamente de una sociedad que privilegió de pronto factores más bien técnicos, pero dejó de lado los criterios más humanos, que son finalmente los que pueden llegar a interpretar las estadísticas. A veces estamos enfocados en las cifras nos dirán mucho menos de pronto que las ruinas de un lugar. Pienso en Chile, justamente a raíz de las protestas y de lo que está hoy posterior al confinamiento tras la pandemia. El escenario es muy distinto del octubre del año pasado, de antes de que ocurriera el estallido. Por lo tanto, esa relación que tenemos con la decadencia, con lo degradado, con el pasado, con lo que ya no está, no tiene necesariamente que ser una relación patológicamente melancólica o triste o desde el lamento, sino básicamente un nuevo capítulo de la historia de la humanidad que nos permite justamente decidir qué es lo que nos interesa rescatar y qué es lo que justamente, pese a los embates de la naturaleza, pese a las catástrofes naturales o artificiales que hemos aprendido a crear nosotros como raza humana, pienso que ese ejercicio de saber incorporar lo perdido y de proyectarlo y de recuperarlo y traerlo al presente justamente para resignificarlo, es un espacio en donde la literatura tiene todavía, y las artes en general, tienen todavía mucho que decir. Respecto a eso, bueno, eh, autores irlandeses que a uno lo han marcado justamente desde esos espacios paradisíacos de la infancia. Pienso en todos los cuentos de Dublinese, que fueron básicamente obras maestras de las cuales uno aprendió. Pienso en Joyce, en los mismos cuentos también de Enda O'Brien, de otro O'Brien que a mí me gusta mucho, Flann O'Brien, que me permitió justamente a partir de la literatura darse cuenta que más allá de las distancias de pronto del idioma,
el sentido del humor, que es algo tan particular y de pronto tan idiosincrático, perdón, se puede encontrar en lugares muy distantes. En ese sentido, tal vez compartimos ese aspecto de isla con Irlanda, nosotros en Chile, encerrados entre la cordillera y el Pacífico, y tal vez justamente una forma de resistir ese encierro, el sentido del humor es algo que nos acerca. Me gustaría sí rescatando cierto espíritu de lo que he dicho en cuanto a la ruina y a esos paraísos perdidos, y más que vivir desde el anhelo, sino justamente, por así decir, encontrar la plenitud en los fragmentos de las ruinas, darnos cuenta que una columna cuando ya está intervenida por el musgo, de alguna manera pasó a integrarse. La lucha entre lo salvaje y la cultura que suele caracterizar nuestra contingencia presente, vista ya en la decadencia, cuando está incorporada, por así decir, esa belleza que tienen las ruinas a veces nos permite darnos cuenta de que en el fondo no todo está perdido, más allá de que queremos haber perdido ese paraíso. Y bueno, en esa idea me gustaría rescatar mucho un libro reciente de un autor irlandés que me alegra mucho haber encontrado, quizás gracias al confinamiento y a haberme obligado a buscar salidas en las ventanas virtuales. Y este autor es Brian Dillon, y en particular quiero rescatar su libro In the Dark Room, un ensayo muy bonito justamente sobre esos paraísos perdidos y el valor de la memoria, y cómo la memoria está vinculada a los espacios y cómo esos espacios van cambiando por más inertes que parezcan. Si es que me quería despedir con eso, recomendarles ese hermosísimo ensayo justamente sobre los paraísos perdidos y cómo podemos mantenerlos vivos a pesar de que ya no estén. Muchas gracias. Hola amigos del Festival Isla de Literatura, mi nombre es Andrea Cote y es un placer para mí estar con ustedes hoy, aunque sea de esta manera virtual. Espero poder compartirles la pasión que tengo por la poesía, que es el fuego que hoy nos convoca. Yo soy colombiana, pero vivo actualmente en los Estados Unidos, donde escribo, traduzco y además soy profesora de la maestría bilingüe en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso. Estamos en el centro de una comunidad binacional y bicultural, justo en la frontera entre México y los Estados Unidos. En este día quiero presentarles, hablarles un poco de mi más reciente libro de poemas que se titula En las praderas del fin del mundo, publicado por la editorial Valparaíso de España en el año 2019. Este poemario es una meditación sobre el desierto como símbolo y como metáfora de refundación y de encuentro con lo esencial, y habla también un poco de la metáfora de la maternidad y del viaje como elementos de reflexión sobre uno mismo. Les leo de este poemario el texto En las praderas del fin del mundo. Los que hablan de cosechas como de lánguidas apariciones, entre torres de polvo y bruma distinguen maizales de fuego, entre saguaros erguidos que al azul saludan como hermanos, extienden su feroz quejido que pide al desierto que no los vea. Las recámaras de cielo desecado, templado por ceniza y cal, invocan el amparo del árbol cuya savia es una roca dura. En las praderas del fin del mundo, de las láminas ajadas de los cuerpos se desclavan una a una las partículas de polvo que engulle el viejo sol, único Dios íntegro. Como respuesta a la maravillosa pregunta que nos plantean desde el festival sobre los paraísos perdidos y recobrados, voy a leerles un texto de mi autoría donde explico por qué el paisaje es para mí mi paraíso perdido y en la poesía cada día recobrado.
Pienso en la relación entre paisaje y paraíso y veo una ola que se pliega sobre otra, como en el gesto del agua que al despeñarse en el océano se vuelve cumbre. La palabra poética resplandece al inclinarse ante el paisaje. En la contemplación detenida de los ríos, el musgo o la corteza de los árboles, los seres recuperan su humanismo. Al detenerse y atender al traqueteo vegetal del mundo, hay cierta soledad y malicia que sucumben en el gesto que es hacerse hermano de lo más pequeño. Entre todas las artes del lenguaje, la poesía ha de ser la que más ha celebrado la imagen de la naturaleza como hermana mayor del hombre y la mujer. En sus antiguos parajes, no en otras catedrales, sino entre el rotundo bosque y el silbido de su arroyo, ha buscado el poeta la materia de su consolación. La poeta clásica Chokushi Naishino, princesa imperial del Japón en el periodo Kamakura, escribió un breve poema a propósito del canto de un grillo cuyo nombre Matsu también quiere decir espera. Posada sobre una cama de rocío, la ahogada voz del grillo representa el sollozo de una mujer que ha perdido al ser que ama. Desde otra orilla del tiempo, este poema cuenta más que un dolor individual. En la gota de rocío que se inclina en una lágrima, la poesía reconoce la hermandad que palpita en los ciclos naturales, porque en todas las costas de este mundo hay amantes que esperan y cumbres brumosas que por ellos lloran. La poesía es un regreso al paraíso que perdimos y por eso se ocupa de las formas esenciales. Escribir es lo mismo que abrazarse a un árbol, dos formas del deseo por recuperar la inocencia. Cuenta Walt Whitman en su inmortal Tratado de la Comunión, Canto a mí mismo, de un niño que pregunta ¿qué es la hierba? Sin saber qué responderle, el poeta apunta: quizás la hierba misma es un niño, la tierna criatura nacida de la vegetación. Esa hierba también es, por supuesto, la palabra poética, breve retoño que camina hacia el asombro, voluntad de ser niño como el prado al que llamaba el mismo Whitman, verde sustancia de la esperanza. Pero no solo entre verdes y floridas cumbres vuelve el poeta al oír la lección de su paisaje al paraíso que ha perdido. A menudo la encuentra en los desiertos que son un tercio de la superficie de la tierra. A través de las estepas luminosas, legiones milenarias han buscado saber y consuelo en el peregrinaje. Pienso en el que cruza la estepa despoblada con el ánimo de llevarle agua a sus hermanos y en la larga travesía se lo va bebiendo todo. Al arribar, va lleno de tiempo y pérdida y no tiene otra cosa para dar más que su cántaro de sed. Su viaje, sin embargo, aún no lo sabe. Es exitoso. Lo mismo que este peregrino es el poeta, que lleva sus notas al paisaje y con ellas su vana ilusión de decir algo. A veces piensa que fracasa, luego observa que su provecho está en su sed, su cántaro colmado de preguntas. Pienso en la relación entre paisaje y paraíso y me asaltan las imágenes recientes de las costas de Oregón, hasta las que aún hoy siguen llegando restos de muelles y de pórtigos que de costas japonesas desprendió el tsunami en el año 2011. Me pregunto qué tanto saben estos muelles de la redonda forma de esta historia y si el mar no es ilusión que mueve las esquinas de este mundo para hundir la palabra lejanía, porque incluso en los escombros recuerda el universo, la hermandad de todas las orillas, como la poesía, la esperanza que regresa, los paraísos que perdimos. Me resulta un poco difícil elegir un solo autor irlandés
que me haya influido o que haya sido importante para mí, porque he leído a varios. Por eso he decidido mencionar 2 textos que han tenido gran impacto. El primero es el poema Cavando del poeta Seamus Heaney, y el otro es la noveleta El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En el poema de Heaney encuentro una visión positiva de la poesía como herramienta de transformación del mundo, que al equipararse a sí misma a otras herramientas habla de la bondad de todos los oficios humanos. Al mismo tiempo, este poema siempre ha sido para mí un ejemplo de la manera única en que la imagen poética es capaz de congregar el tiempo y el espacio, narrando en un mismo lugar toda esta carga de vidas y presentando estas voces en una sola imagen. Gran importancia tuvo para mí también leer El retrato de Dorian Gray en la adolescencia, porque siempre me ha interesado mucho la relación entre la imagen y la literatura, y esta novela curiosa y valiente se centra en eso, ¿no? En el corazón de esa misma idea. También propone que el arte es en realidad una manera efectiva y verdadera de consolarse del paso del tiempo y de la amenaza de la muerte. El prólogo del libro resultó también de gran importancia para mí, para entender muy temprano que la literatura es un reino independiente, donde lo que no es posible en otros mundos es válido en su propio reino, eso es válido allí. Y todavía me sorprendo de que estos autores hayan sido capaces de prestar un servicio tan grande a una muchacha que en la ciudad lejana de Barranca Bermeja, Colombia, leía a gente de otro espacio y otro tiempo, y era capaz de encontrar respuestas en esa conversación. Estoy agradecida una vez más a la literatura por darme la oportunidad hoy de mencionar ese milagro.